El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Apreciados amigos, nos alegra estar con ustedes, como de costumbre, en sus hogares, con nuestro programa Audiencias. Es una alegría estar nuevamente y compartir con ustedes temas de los derechos humanos aquí desde el Congreso de la República y, por supuesto, con invitados especiales. La Comisión de Derechos Humanos se especializa en trabajar temas que tienen que ver con la dignificación del ser humano y, por supuesto, la prevención, la promoción de todo lo que debe ser los derechos humanos en Colombia. En el entendido que los derechos humanos son todos, no es solamente una parte ni un sector de la sociedad la que tiene que velar por los derechos humanos, somos todos, absolutamente todos los colombianos. En el día de hoy tenemos dos invitados, hemos invitado a Lady Joana Buendía, que nos acompaña. Lady Joana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, senador Espíndola. Para mí es un placer estar aquí en su programa y hablar sobre el caso de mi esposo. Ok, y también tenemos la presencia de José Jaime Uzcategui Pastrana. José Jaime, bienvenido a nuestro programa Audiencia, nos alegra mucho que esté con nosotros. Senador Espíndola, muchas gracias por tenernos acá, un saludo especial para usted y para todos los televidentes. Bien, en el día de hoy les hemos invitado porque queremos hablar un poco de Mapiripán. Ustedes recuerdan que en 1997 se suscitó una masacre, entre comillas, en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, donde murieron un número de personas. Y por esos hechos, Colombia fue condenada por la Corte Internacional de Justicia a pagar algo así como 15.000 millones de pesos. Pero alrededor de este tema se han suscitado una cantidad de asuntos que nos parece que bien vale la pena que los colombianos los conozcan. ¿Qué fue lo que pasó en Mapiripán, José Jaime? Y lo hemos invitado a usted porque usted es hijo del general Uzcategui, que hoy está pagando prisión, más de 10 años en la cárcel, y que a decir de usted y de su familia, pues les han vulnerado una cantidad de derechos fundamentales porque ustedes creen en la inocencia de su padre, creen en la inocencia, por supuesto, de quien estuvo en su momento como comandante de la séptima división. De la séptima brigada. De la séptima brigada, pero que vale la pena que los colombianos lo conozcan. Vamos a contar un poquitico, ¿por qué no narramos qué fue lo que pasó en Mapiripán como para poner en contexto los hechos y luego hablar un poco más del caso que en particular nos toca en el día de hoy? Sí, señor, senador Espíndola, los hechos ya se conmemoran 17 años de la masacre de Mapiripán, el próximo mes de julio, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cuando paramilitares de Carlos Castaño, de la Casa Castaño, viajaron desde el Urabá antioqueño hasta el municipio de San José del Guaviare. Aproximadamente 80 paramilitares se movilizaron en esa oportunidad. Desde San José, luego se movilizaron hasta el municipio de Mapiripán, que a pesar de estar ubicado en el departamento del Meta, para todos los efectos y por su proximidad geográfica depende más de San José del Guaviare, es decir que la policía que hacía presencia en Mapiripán no era la policía Meta, sino era la policía del Guaviare, del departamento del Guaviare, y para fines eclesiásticos y demás, toda la dependencia ha sido directamente con el municipio de San José, porque por proximidad geográfica está más cerca de San José del Guaviare que de Villavicencio, que es la capital del Meta. Entonces, lamentablemente, sí ocurrió una masacre. Muy lamentable que después de 17 años la justicia colombiana no haya sido capaz ni siquiera de decirnos cuántos muertos hubo. La cifra de muertos que se manejó en algún momento fue de 49 víctimas. O sea, los paramilitares llegaron a Mapiripán y masacraron a un grupo de personas. Finalmente la Fiscalía dice que fueron 10, ¿cuántos muertos? Hablaban de 49 muertos, 49 víctimas. ¿De esa masacre? De esa masacre, porque esa fue la cifra que Carlos Castaño, cuando se hizo pública su presencia, cuando él dio la cara al país y a la opinión pública, él habló de 49 personas que habían fallecido en esos hechos y anunció que iba a haber muchos más mapiripanes, porque esa era la política de terror de las autodefensas que se empezó a imponer a partir de ese año, precisamente porque en el 97 es cuando se crean las Autodefensas Unidas de Colombia, y por eso digo yo que la masacre de Mapiripán no puede quedar en la impunidad, porque no fue cualquier masacre, sino que fue la nacionalización de las autodefensas, y por eso se toman el trabajo de enviar paramilitares en 2 aviones y en una operación muy coordinada. O sea, llegan en aviones a San José del Guaviare, 2 aviones con los grupos paramilitares. Sí, señor, el 12 de julio de 1997
llegan 2 aviones procedentes de 2 aeropuertos de Necoclí y Apartadó en el Urabá antioqueño, llegan a plena luz del día, el 12 de julio, y desde ese momento se puede decir que empieza la operación militar que culmina en la masacre de Mapiripán, que fue entre el 15 y el 20, cuando los paramilitares con lista en mano empiezan a sacar a una serie de personas de sus casas y dicen que son llevadas al matadero, que son sometidas a torturas y a todo tipo de vejámenes, y después fueron asesinadas y algunos cadáveres fueron botados al río. Esa es la versión que se tiene, pues, de los testigos directos y de los representantes de las víctimas, y a partir de ese momento es que empieza una investigación que, como le digo, después de 17 años no ha culminado, que ha habido todo tipo de irregularidades, ha habido falsas víctimas incluso. Primero, se encuentra que los grupos paramilitares se alían con un grupo de deshonestos militares, que fueron los que propiciaron que ellos llegaran y que de hecho han confesado que eso fue así. ¿Por qué no nos contamos un poquitico la vinculación de ese grupo de indignos militares que participaron en ese hecho también? Sí, senador Espíndola, y ahí es un hecho real y palpable que para hacer una operación de esa magnitud, movilizar paramilitares casi que desde un extremo del país al otro, pues necesariamente se contó con la complicidad de la autoridad, no solamente la autoridad militar, también tuvo que haber complicidad de la autoridad policial y de la autoridad civil, donde estaban los gobernadores de la época, donde estaban los alcaldes de la época, que son la primera autoridad de policía en sus respectivos territorios. Entonces es un hecho evidente, pero lamentablemente ese balance negativo que se puede hacer de lo que ha sido la investigación es responsabilidad de la justicia. No nos han aclarado cuántos muertos hubo ni cuántas víctimas efectivamente sufrieron la acción de los paramilitares en el 97, no nos han aclarado cuáles son los verdaderos responsables de la masacre, sino se han valido de falsos victimarios para satisfacer el interés de impunidad, y entre esos falsos victimarios está el esposo de Lady Johanna Buendía, el sargento Leonardo Montoya, que estaba presente en el aeropuerto de San José del Guaviare, y entre esos falsos victimarios está el general Uzcategui, que era el comandante de la 7ª Brigada, que no estaba en San José, sino que estaba en Villavicencio, a 300 kilómetros de distancia. Entonces, cuando José Jaime, es decir, ocurre la masacre, reprobable, por supuesto, no solamente los colombianos la reprobamos, sino el mundo. Y Colombia es condenada por esa masacre, porque hay vínculos de militares, reitero, indignos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Lady Johanna, su esposo, que es un cabo, termina vinculado con la masacre de Mapiripán? ¿Tuvo que ver en la masacre de Mapiripán? No, señor, mi esposo estuvo ahí, pero no participó en lo que lo acusan. Entonces, él solamente, él cumple orden, me imagino él cumplió una orden de su comandante. ¿Y cuál era la orden que él tenía que cumplir? Que siguiera registrando ahí en el aeropuerto. O sea, él estaba en el aeropuerto registrando a todo el que entraba y venía. Pero cuando llegaron esos aviones, mi esposo fue a su comandante Urueña y le preguntó qué eran esos aviones, le dijo al comandante, y el comandante lo envolvió y le dijo que no ha pasado nada, que siga haciendo. Que siga requisando, él siguió requisando. Exacto. Por eso está condenado su esposo ¿a cuánto? Por eso está condenado a 40 años. A 40 años. José Jaime, su padre, el general Uzcategui, es acusado y supuestamente como que cerebro de esa masacre, porque hoy está preso. ¿Por qué su padre es inocente? ¿Por qué no tiene nada que ver con ese hecho abominable que los colombianos repudiamos todavía? Mi padre, el general Uzcategui, en julio del 97 era el comandante de la 7ª Brigada en Villavicencio, pero para ese momento en San José del Guaviare había una brigada móvil número 2, que era la que tenía el mando sobre el batallón de infantería Joaquín París, que era el que respondía directamente por Mapiripán. Entonces, cuando decimos que no tenía mando sobre las tropas, era porque el comandante, el que mandaba en esa zona, era el comandante de la brigada móvil número 2, que no solamente no actuó para evitar la masacre, sino que lamentablemente fue cómplice de los paramilitares. ¿Está comprobado ese Está tema? más que comprobado, no solamente porque la justicia lo condenó a ese comandante en todas las instancias, que era un coronel Lino Sánchez de la época. Fue condenado por la justicia. En todas las instancias. Él falleció de cáncer
Entonces ese ya es un capítulo que se cerró para la justicia colombiana, pero incluso los testimonios de los paramilitares ya confesos en Justicia y Paz lo señalan a él y a otros militares como directos responsables, y al general Uzcategui ni siquiera lo nombran, porque es que él no tenía ningún rol dentro de esa operación. Él estaba en Villavicencio. Los paramilitares no fueron trasladados por Villavicencio, sino que fueron trasladados por San José del Guaviare. Entre Villavicencio y Mapiripán y la zona de San José hay más de 300 kilómetros de distancia. Yo hice ese recorrido en diciembre del año 2010 porque yo viajé hasta Mapiripán y lo hice por tierra y me demoré 2 días en llegar hasta Mapiripán desde la ciudad de Villavicencio. Entonces es evidente que el general Uzcategui no tuvo ningún rol. Lamentablemente aquí se quiere un responsable, y un responsable de alto calibre, porque es evidente que una operación como esas no contó con el apoyo de unos soldados o unos suboficiales. Por eso es tan injusto que se diga que el cabo Montoya es el gran responsable, el esposo de Lady Johanna es el gran responsable de la masacre, cuando era un cabo que cumplía unas órdenes de inspección en el aeropuerto, pero cuyos comandantes, los comandantes de la Brigada Móvil número 2, eran cómplices y aliados de los paramilitares. Entonces, ¿cómo se le puede atribuir responsable a un cabo? Pero se quiere entonces, como se sabe que esto no es de cabos o de soldados, sino que esto es de generales y mandos altos del ejército y autoridades públicas de alto calibre, insisto yo, entonces se ha presentado al general Uzcategui como el gran responsable de estos hechos, porque con eso se ha logrado apaciguar los ánimos, tranquilizar a las organizaciones de derechos humanos que con justa razón reclaman un responsable de alto grado, pero en este caso el general Uzcategui ha sido el chivo expiatorio porque se ha convertido en el eje de la investigación cuando no tuvo ningún rol, ninguna participación, ni activa ni pasiva, porque eso de la omisión también es una falsedad muy grande, porque si ni siquiera tenía la jurisdicción y el mando sobre las tropas, ¿cómo se le puede responsabilizar de una omisión, senador Espíndola? No tenía la competencia para dar órdenes allá porque había una brigada móvil al frente del tema, que fue la que finalmente resultó siendo cómplice de estos grupos al margen de la ley. Sí, señor, 2 brigadas de exactamente la misma jerarquía, con la diferencia que una era orgánica en Villavicencio y permanecía ahí indefinidamente, y la brigada móvil que estaba cumpliendo una misión específica en esa zona, pero entre esa misión estaba proteger el municipio de Mapiripán de cualquier acción de grupos armados al margen de la ley. Entonces, así como 2 alcaldes no mandan en un mismo municipio, 2 comandantes de brigada tampoco lo pueden hacer, porque imagínese el comandante de un batallón recibiendo órdenes de 2 comandantes, a quien finalmente obedece. Entonces eso fue lo que sucedió, pero insisto yo, aquí nadie quiere la verdad de la masacre de Mapiripán. Quienes queremos la verdad somos familia, somos las familias como familia la del cabo Montoya, la del sargento Montoya y la familia Uzcategui, que son víctimas más, o sea, se entran a nutrir ese listado de víctimas de la masacre, porque en ese interés de impunidad, en ese afán de impunidad que ha tenido la justicia colombiana en este caso, pues han tenido que señalar supuestos victimarios, ahí es donde aparecemos nosotros 2, pero por eso digo yo que después de 17 años, la masacre está doblemente impune. Los verdaderos responsables no han sido sancionados por la justicia y respondiendo ante la opinión pública están 2 familias que son falsos victimarios de la masacre de Mapiripán, que se suman a las falsas víctimas, a los falsos testigos, y en resumidas cuentas esta investigación y este caso es una gran farsa y por eso nadie ha logrado esclarecer exactamente qué sucedió. Bueno, para seguir conociendo un poco más el tema, vamos a unos mensajes institucionales y nos regresamos nuevamente aquí a nuestro programa Audiencias. Diez años de intentos fallidos, 5 iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. Bueno, nuevamente aquí con ustedes, retornando de nuestros mensajes institucionales a nuestro programa Audiencias. Hoy con la presencia de 2 personas muy importantes que están sufriendo. La esposa del cabo primero Montoya
y el hijo del general Uzcategui, que están hoy clamando justicia. José Jaime, lo miré a usted juntamente con Lidia Joana la semana pasada, encadenado allí en la sede de la Organización de Estados Americanos aquí en Bogotá. ¿Qué pretendía ese encadenamiento? ¿Qué quería usted hacer con ese acto allí de esa vigilia que, como usted mismo lo denominó, lo llevó a que los medios de comunicación enteraran a Colombia y al mundo entero de su actividad? Senador Espíndola, los derechos humanos, y eso es importante que los televidentes lo tengan en cuenta, son universales. No admiten excepción de ninguna naturaleza, ni por edad, ni por raza, ni por sexo, ni por orientación sexual. No admiten distinciones de ninguna manera, y así como es aborrecible lo que sucedió con los pobladores de Mapiripán en julio del 97, y la autoridad debe sancionar esos hechos y reivindicar los derechos de esas víctimas, lo que nosotros hemos pedido también como víctimas es que se nos garantice un debido proceso, unas garantías judiciales, que el proceso judicial se ejecute de una forma rápida. ¿Por qué considera usted que le han vulnerado el debido proceso al general Uzcategui, su padre? Llevo 15 años pidiéndole a la justicia que actúe con objetividad, con base en el derecho, con base en las pruebas que hay en el proceso, con base en la Constitución, y lamentablemente durante 15 años he visto cómo a mi familia y a mi padre se le han violado todos sus derechos. Él hoy está condenado a 40 años de cárcel por lo que el país ya conoce como las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán. Hablemos un poquitico de las falsas víctimas de Mapiripán, porque los colombianos nos enteramos hace como 2 años tal vez de una señora que salió por televisión llorando, diciendo que la habían motivado o la habían incitado a confesar que sus hijos habían muerto y que le han pagado una plata por eso. Gravísimo, por supuesto, gravísimo que eso esté pasando y que la Corte haya actuado de esa manera sin tener unos argumentos muy fuertes. Hablemos de las falsas víctimas. ¿Qué fue lo que pasó allí? Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado colombiano en el año 2005 por la masacre de Mapiripán y pidió o exigió que se indemnizaran a estas personas, dijo que por lo menos ya se habían identificado 20 víctimas directas de la masacre de Mapiripán, es decir, personas que habían muerto en esos hechos durante el mes de julio del 97. ¿Cuál fue la sorpresa en el año 2011, es después, 6 años después de esa sentencia de la Corte Interamericana, que efectivamente aparece una señora, Mariela Contreras Cruz, que supuestamente había perdido a su esposo y a sus 2 hijos durante la masacre? Es decir, esos eran 3 de las 20 víctimas que que habían supuestamente muerto. Que habían muerto por la complicidad y la complacencia del general Uzcategui, del sargento Montoya, de otros militares y de las autoridades y del Estado colombiano como un todo, que finalmente es sancionado en la Corte Interamericana porque ya no se hacen acusaciones de tipo individual, sino a nivel del Estado. Entonces, en el año 2011, después de que se conoció la declaración de esta señora, la justicia ahí sí se puso a investigar para identificar las víctimas y logró establecer que de esas 20 víctimas directas que supuestamente han muerto en Mapiripán, 12 son falsas víctimas. Es decir, más de la mitad de personas que el Estado colombiano terminó indemnizando están vivas o murieron en hechos distintos a los de Mapiripán. El esposo de la señora Mariela Contreras no murió en el 97, sino murió meses antes o un año antes, y no a manos de los paramilitares, sino de la guerrilla, y sus 2 hijos no fueron desaparecidos, como se decía, por la complicidad del general Uzcategui, sino ya estaban como miembros activos de la guerrilla, habían sido reclutados por la guerrilla desde el año 95 y para el año 97 ya llevaban 2 años delinquiendo por la guerrilla. Entonces imagínense ustedes, senador Espíndola, el dolor para nosotros como familia, que se nos venga a decir que esas personas que supuestamente habían muerto por la complicidad o la complacencia de mi padre, el general Uzcategui, están vivas. Entonces, ¿qué clase de proceso judicial hemos recibido nosotros como supuestos victimarios cuando ni siquiera se ha hecho claridad sobre la situación de las víctimas? Entonces sí, ya en un acto desesperado, como usted lo comentaba hace un momento, me encadené al frente del edificio de la OEA en Bogotá, porque yo tengo una petición formal en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana en Washington, precisamente alegando que a mi papá no se le ha respetado un debido proceso, y en esos casos la Comisión Interamericana debe intervenir como lo ha hecho en otros casos, y no he recibido respuesta después de 11 años. 11 años que usted le solicitó a la comisión algunas medidas cautelares frente al tema de su papá por la violación al debido proceso y la vulneración de derechos fundamentales en él. Si hay una denuncia formal, cualquier ciudadano lo puede hacer cuando se siente violentado en sus derechos por el estado de su residencia
y en ese caso la comisión inicia un proceso formal contra el Estado colombiano por la violación de esos derechos, que ahí se dice, no, es que se deben agotar todos los recursos internos y la familia Uzcategui todavía tiene un fallo pendiente de casación en Colombia. Entonces uno diría, ahí no puede intervenir el sistema interamericano aún. Pero lo que pasa es que esa regla tiene una excepción que dice que cuando el proceso o la falla o la violación al derecho se ha hecho en un plazo no razonable, es decir, que a mí me digan que llevo 15 años en un proceso penal y que eso es un plazo razonable para que la justicia colombiana diga si mi papá o no es culpable, pues evidentemente ya se violó ese plazo razonable, porque después de 15 años hoy la justicia colombiana puede decir, sí, efectivamente el general Uzcategui es inocente como están las pruebas de su inocencia, porque por cierto eso que yo estoy diciendo de la jurisdicción, de si era responsable o no, no me lo inventé yo, sino que incluso está certificado por el hoy presidente de la República. Eso quería comentarle. Yo miré un documento donde el presidente Santos, en compañía del ministro de Defensa, firman una nota que seguramente fue aportada al proceso, donde certifican que el general Uzcategui no tenía mando en ese momento en Mapiripán, ¿es así? Sí, señor. Es una prueba reina, diríamos. Es la prueba reina y en realidad la firma directamente el presidente Santos cuando era ministro en el año 2006, siendo él ministro de la Defensa en el año 2006, firma ese documento a raíz de un debate que se suscitó aquí en el Congreso de la República, en la Comisión Primera, un debate que fue citado por el senador Gustavo Petro, que en este caso ha sido muy claro en reconocer que el general Uzcategui es inocente y se ha cometido una injusticia con él y con su familia. En esa oportunidad el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, certificó por escrito que efectivamente la 7ª Brigada no tenía mando sobre el batallón Joaquín París, y esa es la prueba reina de la inocencia. Entonces, cuando han transcurrido 15 años de privación injusta de la libertad, porque durante este tiempo mi papá lleva por lo menos 10 años físicos, el otro tiempo ha gozado de libertad por algunos intervalos como parte del mismo proceso judicial. Entonces, después de 15 años, cuando no han respetado esa prueba reina en la que se reconoce que él no tenía autoridad sobre esa zona, cuando nos han llenado el expediente de falsas víctimas, como ha sucedido con estas 12 de las 20 personas que supuestamente habían muerto, cuando no se nos han respetado las pruebas, pues llegué ya a un estado de indefensión y de desamparo absoluto que me llevó a tomar esa decisión que para mí no fue fácil, es que encadenarse uno, exponiéndome a que me vea mi esposa, a que después tenga que explicarle yo a mi hijo de 7 meses de edad por qué su papá estaba encadenado en un edificio durante 15 días, 16 días que estuve, incluso incurriendo, haciendo una huelga de hambre, pues para mí es muy doloroso, pero ya es el estado de desamparo y de desprotección en el que estamos las familias de los militares, que también reclamamos verdad, justicia y reparación, porque hacemos ese mismo llamado, no estamos pidiendo impunidad, sino que se aplique justicia en estricto sentido, que de esa manera nuestros familiares saldrán en libertad. Claro, la justicia tiene que responsabilizar a los verdaderos culpables, que ya están probados quiénes fueron. Los comandantes del batallón París, allí en San José del Guaviare. Sí, señor. Pero los que nada tienen que ver tienen que salir inocentes. ¿En qué estado está jurídicamente el proceso del general Uzcategui? Hablando del comandante del batallón Joaquín París, senador Espíndola, es importante anotar que él está condenado a 40 años por la masacre de Mapiripán, pero hoy está viviendo en Miami cómodamente, así lo denunció incluso un medio de comunicación. Esa es una condena que es para enmarcar, porque ahí sí la justicia no actúa contra el verdadero responsable y lo tiene asilado en Miami, a pesar de estar condenado por la justicia colombiana en todas las instancias. La única razón por la que él está en Miami es porque él, haciendo un acuerdo con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. ¿Quién es ese colectivo de abogados? Esta es una ONG de derechos humanos que ya cumple 35 años en funcionamiento. Yo me atrevo a decir que han cumplido un rol importante para la defensa de los derechos humanos, pero que en el caso concreto de la masacre de Mapiripán sí se les fueron completamente las luces. Primero, porque llenaron el proceso de falsas víctimas. Gravísimo, además, muy grave. Y ellos recibieron esas indemnizaciones, ellos se quedan con un porcentaje de las indemnizaciones. Se habla del 30%. O sea que ellos como abogados presentaron el caso ante la comisión y ante la corte. Colombia es condenado por eso y le pagan como ¿cuánto? ¿15.000 millones a las víctimas tal vez? A todas las víctimas aproximadamente 15.000 millones. Gravísimo, porque total. ellos llevan personas que nada tenían que ver con la masacre, es decir, presentaron gente que estaba viviendo y la hicieron pasar por muertos. Ellos fueron los que llevaron a Mariela Contreras
la señora que decimos que es falsa víctima y que ella solamente por el caso de ella recibieron 3.000 millones de pesos y el colectivo se quedó con el 30% respectivo y así sucesivamente con todos los casos que, como he dicho, mayoritariamente son falsas víctimas. O sea, se le fueron las luces, pero a profundidad. A profundidad. Y un el apagón colectivo, como el del 91. similar o incluso más oscuro, porque es que ya no solamente llenaron el proceso de falsas víctimas y se llenaron los bolsillos con ese dinero de mala procedencia, porque todo fue originado en un fraude procesal, sino además de eso tienen asilado en Miami al coronel Hernán Orozco, que es el verdadero responsable de la masacre, y lo sacaron del país a cambio de que él atestiguara contra el general Uzcategui. Entonces esto es una aberración infinita, porque si los defensores de las víctimas, los representantes de las víctimas han asumido ese tipo de actitudes, el Estado colombiano, con una justicia completamente inoperante, que se ha dejado meter esas mentiras e incluso las ha avalado en los estrados judiciales, y terminan con la condena de un general y de un sargento que nada tuvieron que ver en estos hechos, pues es el mundo al revés, y la gran sacrificada es la justicia colombiana y estas otras familias que ahora nos convertimos también en víctimas de la masacre. ¿Qué dijo Orozco en su momento, el coronel Orozco, que era el comandante de esa brigada? ¿Qué dijo para involucrar a su padre? Él dijo que le había informado oportunamente al general Uzcategui sobre la llegada de los paramilitares, cosa que no es cierta, y que era el general Uzcategui como comandante de brigada quien tenía que dar las órdenes para que se tomara algún tipo de acción. Pero eso se cae con la declaración del ministro de Justicia en su momento, Juan Manuel Santos. Con el ministro de Defensa se cae efectivamente esa declaración, y no es cierto porque él compartía las instalaciones con el comandante de brigada, que era la Brigada Móvil 2, y además de eso, tampoco es cierto que le informó oportunamente, porque si hubiera querido hacerlo, hubiera verdaderamente enviado una cantidad de documentos a Villavicencio que no envió, como los informes de inteligencia militar que daban cuenta de la llegada de paramilitares, pero lamentablemente toda esa información la ocultaron en San José del Guaviare, porque ellos eran completamente cómplices de los paramilitares. José Jaime, ¿qué usted le pide hoy a la justicia colombiana y a la justicia internacional frente a la inocencia, a decir de ustedes, de tanto de su esposo Jenny como de su padre, el general Uzcategui? Yo, después de 15 años, es difícil decir que creo en la justicia colombiana porque no es así. He recibido todos los atropellos, todas las bofetadas durante estos 15 años de falsas víctimas, de falsos testigos, de manipulación de pruebas. Así que es muy poco lo que le puedo pedir a la justicia colombiana. Como ciudadano y como colombiano guardo una pequeña esperanza que no guardo como hijo, porque como le digo, el sufrimiento de la familia ha sido tal que ya es difícil creer en la justicia, pero como ciudadano aspiro que la Corte Suprema de Justicia, en un acto de valentía, en un acto de reivindicación, en un acto de humanidad y de justicia, reconozca la inocencia del general Uzcategui. Me preocupa mucho la situación del sargento Montoya, porque él ya no tiene esa posibilidad de presentar esos recursos ante la Corte, porque esa etapa ya se culminó y le confirmaron su condena. Es decir, que estamos esperando es que alguien se apiade de nosotros para que haga justicia en el caso de nuestras familias. Pero en el caso concreto de la justicia, del general Uzcategui, aún existe la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, haciendo un estudio riguroso y juicioso del proceso, llegue a la conclusión obligatoria que el general Uzcategui es inocente, como ya se ha reconocido a nivel del Ministerio de Defensa, de la Presidencia de la República y tantas otras instancias. Pero yo, mi verdadero llamado, y el que hice las 2 semanas anteriores encadenándome al frente de la OEA, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la obligación, que tiene el mandato de intervenir en este tipo de procesos, porque las garantías judiciales son otro derecho fundamental, como lo es el derecho a la vida y como lo es el derecho a la libertad y el buen nombre y la honra. Ellos tienen que intervenir. Entonces el llamado que yo le hacía a ellos, ya que han intervenido tan prontamente tratándose de otros peticionarios, porque el país también conoció como el alcalde mayor de Bogotá, el señor Gustavo Petro, acudió a la Comisión Interamericana y casi que en cuestión de días o incluso horas recibió una respuesta inmediata de la Comisión. Yo estoy pidiendo lo mismo para nuestras familias, que respondan ese requerimiento que presentamos en el año 2003, para que se protejan las garantías judiciales del general Uzcategui y él pueda regresar a la libertad a compartir con su familia, porque para mí como hijo ha sido muy difícil verlo envejecer durante 15 años. Sus últimos años de vida productiva, senador Espíndola, ha sido en una cárcel, completamente limitado en su vida, en su familia, en su posibilidad de trabajar. Entonces yo quiero es verlo en libertad, senador, el único que estoy pidiendo para mi familia. Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo a Jenny, que la vemos muy consternada
llorando precisamente por la suerte de su padre. Jenny, quiero decirle algo. La Procuraduría, yo hace unos días hablé en la Procuraduría para que la Procuraduría intervenga para que le revisen el caso a su esposo, que consideramos una injusticia muy profunda. Queremos que la Procuraduría también revise el tema de su señor esposo y confiemos en que Dios les ayude en ese tema tan difícil de tener tanto a su esposo como a su padre en una prisión pagando por lo que ustedes consideran algo que es injusto. Pero bueno, le agradecemos muchísimo que hayan venido, aspiramos que en una próxima oportunidad estén con nosotros también y podamos ir compartiendo temas de derechos humanos que ilustran a los colombianos, que ponemos en evidencia violaciones de los derechos humanos y por supuesto ustedes los colombianos también haciendo pedagogía de lo que debe ser una cátedra de familia, de sociedad que nos permita entender que las diferencias no nos pueden separar, sino que las diferencias nos complementan. Hasta la próxima edición nuevamente de